Luis, muchísimas gracias por su opinión y vamos a saludar a esta hora a Olga Lucía Velázquez Nieto. Ella es representante a la Cámara por Bogotá del Partido Alianza Verde. Representante, muchas gracias por ahí sacar un tiempo en medio de toda su agenda, sus ocupaciones, atender a todos los televidentes que estamos aquí conectados. Y la primera pregunta, ¿usted está de acuerdo con la eliminación de la prima especial de los congresistas? ¿Por qué? Johanna, muy buenos días y muy buenos días a todos los televidentes. Estoy completamente de acuerdo, porque inicialmente la prima se había diseñado solamente para aquellos congresistas que tenían que realizar diferentes labores, trasladarse de las regiones, tener unos gastos adicionales en Bogotá, y luego se extendió y además era una prima temporal, pero dicen bien que no hay nada más permanente que algo temporal. Y después de ser temporal, se quedó permanente la prima para todo el mundo. No solamente se extendió a todos los congresistas, sino además quedó permanente. Adicional a ello, comparado con los diferentes salarios de los congresistas de América Latina y el mundo, Colombia está dentro de los salarios más altos de congresistas. Claro, alguien podría decir, sí, la diferencia es que algunas campañas las financian el 100% del Estado, y aquí no es el caso. Yo creo que aquí tenemos que dar ese paso, que la financiación sea del Estado, que haya además voto obligatorio y que el salario de los congresistas sea lo más bajo posible. ¿Por qué? Porque es una labor pública, es una labor social. El Congreso es una labor social. Yo hago esta labor porque me gusta, porque quiero generar una transformación en la sociedad, ¿no? Por tanto, yo creo que es más que justo. Adicional a ello, Colombia es uno de los países más desiguales de América Latina, y creo que parte de bajar el salario cierra una brecha, y todavía quedan muchas tareas. Decía un oyente escuchándolo ahora, pues hay muchas personas que van a dormir. Pues precisamente ahora, el 8 de marzo, es la oportunidad de que usted vote a conciencia, de que escuche las propuestas de los candidatos tanto a Cámara como a Senado, que sepa qué es lo que van a hacer en el Congreso, cuáles son sus apuestas, y si ya están en el Congreso y como yo, que es de la Cámara y voy a pasar al Senado, bueno, ¿qué trabajo hizo? ¿Fue catalogada dentro de las mejores congresistas o no? ¿Qué leyes sacó? Que eso es lo que tiene que hacer la ciudadanía, a investigar, enterarse de lo que hacen los congresistas, si hizo debates, si hizo leyes, qué propuso. Eso es lo que toca hacer para votar a conciencia. En la medida en que votemos a conciencia, pues se elige un Congreso que vaya a legislar en beneficio de todos los colombianos y colombianas. Y por eso me parece súper importante disminuir el sueldo. Ahora viene, y además le tocó hacerlo al presidente porque fue incapaz el Congreso de autorreformarse. Así que me parece que es un punto favorable para el gobierno haber dado este buen ejemplo de disminuirle el salario a los congresistas, toda vez que fue imposible dentro del mismo Congreso bajar el salario. Bueno, representante, escuchemos a esta hora a Esperanza, una de nuestras televidentes que se conecta con nosotros. La escuchamos. ¿Usted qué le parece esta decisión? Buenos días. Me parece más que justa, y mucho más si tenemos en cuenta que la cantidad de dinero que se va a ahorrar el país pasa los 56.000 millones de pesos al año. Entonces eso significa que es muchísimo el dinero que se está ahorrando, y que están cumpliendo las cosas que deberían cumplirse comparado con el salario mínimo y todo lo promedio que gana la mayoría de la población. Bueno, Esperanza, muchísimas gracias. Claudia también está en la línea, la saludamos. Claudia, ¿desde dónde se comunica con nosotros? Sí, aló, buenos días. La escuchamos. Mira, pues yo estoy de acuerdo con lo que el señor Petro está haciendo con los congresistas, de que el señor Petro dijo que para subir el salario mínimo decía que era muy alto, que no sé qué. Entonces yo digo que los que está bien, ya les bajaban, quitarles la prima a ellos, porque ellos están sentados ganándose un poco de plata y durmiendo, y el trabajador pone las costillas al sol y al agua para ganarse 2 millones de pesos, y ellos no aceptaron. Yo estoy de acuerdo con lo que el presidente hizo de bajarles a ellos los pesos.
Y antes de ganarse un sueldo de 2 millones, como se lo gana un trabajador actual, así mismo se lo deben de ganar también. Por eso es que se lanza para el Senado, porque necesitan allá a robarle la plata al país. Con eso. Bueno, a nuestra invitada, muchísimas gracias. A nuestra televidente, muchísimas gracias, representante. Sobre este tema, un dato antes de transmitirle la pregunta para que nuestros televidentes sepan. A veces nosotros pues creemos que todo funciona así en el mundo y hay países donde primero no hay tantos congresistas y segundo, es una función casi de honor. Y les va un dato, muchos de ellos ni siquiera ganan un sueldo porque es un honor estar en ese lugar. Y es en ese punto donde entonces no muchos se postulan porque no ven en esto un negocio, sino más una función de vocación, de amor y de lo que muchos profesan tener, pero que termina siendo un muy buen negocio. Representante, ¿esta decisión realmente piensa usted que contribuye a la austeridad del Estado o es más un mensaje político? No, claramente tiene 3 elementos a mi modo de ver. El primero es un mensaje político. Es un mensaje político al decir: llevamos tiempo manifestando reducir, hemos presentado diferentes, de hecho nuestro partido, el Partido Alianza Verde, ha presentado en diferentes oportunidades reducción del salario de los congresistas y no se ha avanzado en el Congreso. Entonces es un mensaje político y es un mensaje político del presidente decirle al Congreso: si ustedes no lo hacen, pues yo lo hice, y se les baja el salario y ya quedó, se redujo y se quita una prima que además era una prima por un decreto, y así las cosas como se hacen, se deshacen y se deshizo a través de otro decreto. Segundo, es también una austeridad. ¿Por qué? Porque ¿de dónde sale el salario de los congresistas? Del presupuesto general de la Nación. La asignación para el pago del salario de los congresistas va tanto a la dirección administrativa de la Cámara de Representantes como a la dirección administrativa del Senado de la República, por un rubro presupuestal que se llama Congreso. Por tanto, al reducir el salario, pues se reduce esa asignación presupuestal. Por tanto, sí es una austeridad real del presupuesto general de la Nación. Y tercero, también es un mensaje, y yo sí creo que el Congreso debería de tener un salario más bajo, todavía más bajo, porque creo que es la posibilidad de que las personas que lleguemos al Congreso lo hagamos de manera legítima, a conciencia, por vocación, por trabajar por la sociedad, para que el pueblo se sienta orgulloso que lo que está pasando en el Congreso es una representación legítima, digna, que no media ninguna transacción, que hay que hacer política de transformación y no de transacción. Fíjate, Johanna, sí, nosotros en este momento estamos en una contienda política y es una gran oportunidad para la democracia de generar todos estos cuestionamientos, para que las personas elijan bien, para que la ciudadanía elija bien, para que la ciudadanía después dicen: no, es que fulano fue a dormir, fulano no presentó ningún proyecto, el otro nunca habla. Bueno, es el momento de hacer esa evaluación. O por ejemplo, no participaron yo quería que mi congresista participara en la reforma laboral, en la reforma pensional, y no lo aprobó. No. Este es el momento que la ciudadanía haga un examen, una reflexión de los congresistas y elijan a conciencia personas que de manera legítima, con vocación, quieren servirle al país. Es muy importante también, antes de pasar a nuestro televidente Jesús desde Santander, hacer ese mensaje que también es parte de la pedagogía. A veces le damos mucha importancia a las elecciones presidenciales y sí, pero si nos vamos a cómo funciona el país, realmente lo más importante son representantes, concejales, congresistas, porque a la final son ellos quienes deciden a través de las leyes y tramitan los proyectos. Jesús, los saludamos a esta hora, su opinión y bienvenido. Gracias, muy amable, sí señora, creo que sí. Mi apreciación al respecto de la pregunta: estamos completamente de acuerdo que no solamente le bajen esas obligaciones que tiene el Congreso, sino que les descuenten, haga un descuento al salario, al sueldo mensual que ellos tienen. Ahora bien, yo les felicito a todos ellos, seguro que sí, porque han logrado superarse económicamente, pero es posible que un congresista se gana 52 millones de pesos, pero además de eso, toda la plata que se roban
mientras que un pobre campesino, un pobre obrero hoy se gana 2 millones de pesos. Yo sí, de verdad que sí hay que mirar esas situaciones pensando precisamente en el país, no en los congresistas, en todo el país, en todas las personas que tienen las diferentes obligaciones. Bueno, don Jesús, muchísimas gracias. Y pensar que no se ganan 2 millones de pesos. Eso es una tasa para medir, digamos que estadísticamente muchas personas en Colombia ganan, muchas no, más que los que ganan el mínimo, son muchas más los que trabajan en la informalidad y ganan menos. Representante, acompáñeme a ver lo que dijo la gente en la calle y cuando regresemos usted nos ayuda a entender un poco si usted cree que esta medida responde al clamor ciudadano o más bien pues se trata frente a los salarios o se trata de otros intereses. Veamos lo que dice la gente. Sí. ¿Por qué? Pues porque ganan mucho y pues no es justo que ganen tanto si derrochan tanto. Absolutamente de acuerdo. ¿Por qué? Porque no tiene lógica. No han hecho nada por el país. Nunca lo que van allá a hablar son bobadas, estupideces. Y ahí hay muchos ejemplos. Como que podemos decir más. El que no lo vea y no lo entienda, pues que haga un curso. Que le bajen eso porque la verdad, no, ¿cómo es que esa gente ¿cómo se llama eso? Con esos sueldos, sí, ¿y qué? ¿Y el pueblo qué? No, que les quiten totalmente todo eso. Estoy de acuerdo que se lo quiten. Pues yo creo que sí. ¿Por qué? Pues querida, ¿cómo te explico yo? Es demasiado dinero para que estén sentaditos ahí haciendo nada, porque la verdad lo que están haciendo por el país es absolutamente nada. Bueno, ahí está lo que dice la gente. Entonces, representante, ¿usted cree que esta medida responde a ese clamor ciudadano frente a los altos salarios del Congreso? Es un clamor por décadas que se ha hecho. Aquí hablamos del salario como tal, pero puntualmente una prima que equivale a casi 17 millones de pesos que le consignan cada mesecito. Claro que es un clamor de la gente, pero también es un clamor de muchos de nosotros y nosotras que presentamos el proyecto de ley para reducir el salario de los congresistas. Recordemos que también estuvo esta reducción de salario dentro de la consulta anticorrupción que lideró el partido Alianza Verde. Es decir, venimos muchos años tratando de reducir el salario de los congresistas. Fuimos incapaces al interior del Congreso de hacerlo, por tanto la decisión que toma el gobierno me parece que es acertada y además, no solo acertada, escuchó el clamor también de la gente, del pueblo, que está indignada. Y un segundo tema, Johanna, fíjense en las respuestas de los televidentes. ¿Para qué si es que no hacen nada? Y acabamos de decir, hay personas que solo se fijan en el presidente, en el gobernador, en el alcalde. Y solo participo para elegir alcalde, solo participo para elegir presidente. Pues resulta que el Congreso es el que hace las leyes. El Congreso, tanto Cámara como Senado, es el que aprueba el presupuesto general de la Nación. Es el que le aprueba al presidente el Plan Nacional de Desarrollo, es decir, la hoja de ruta para poder cumplir con los planes, programas, proyectos, con la asignación de recursos para que se hagan las obras en sus regiones. El Congreso es el que elige al Contralor General de la República. El Congreso es el que elige la Defensora del Pueblo. El Congreso es el que elige los magistrados de la Comisión de Disciplina Judicial. Es decir, el Congreso tiene unas funciones muy importantes que afectan de manera directa o indirecta a todo el pueblo colombiano. Por tanto, mi llamado es a que tenemos que fortalecer la democracia dando el conocimiento Total. Y enterándonos de lo que hace el Congreso. Fíjate, Johanna, que una ley, es más, un artículo puede acabar con todo un sector económico. Un artículo puede acabar con, por ejemplo, si dice el artículo
dejen de existir las comisarías de familia. Pues dejan de existir porque así lo está estableciendo una ley. Fíjense lo importante que es tener buenos congresistas, participar en las elecciones del Congreso y decidir bien. Estamos en un momento oportuno para que el 8 de marzo decidamos bien y elijamos congresistas que sí hacen la tarea, que trabajan de manera legítima por transformar las realidades del pueblo colombiano. Y le digo algo, Johanna. Yo trabajo la salud mental, es mi causa, saqué adelante la nueva ley de salud mental, estoy implementando esta ley y estoy tocando todas las puertas de todas las entidades para que se implemente en cada rincón del país. Y hay un tema que está afectando la salud mental y es la falta de ingresos. Entonces no es justo que muchas personas no tienen empleo, están en la informalidad y pues que los congresistas tengan el mismo salario, no, bajar el salario también alivia un poco esa angustia y esa frustración de muchas personas que les afecta de manera directa su salud mental. La iba a interrumpir porque me gustaría que, ya que habla de ese tema, hablaremos en un próximo programa sobre eso rápidamente, donde se propone que todos los colegios tengan psicólogos o prestación de servicio de psicólogo gratuito. Eso lo podemos hablar en un próximo programa porque también es muy importante. Ahora, para decirle a nuestros televidentes, mire, si usted un gobierno o dice, este gobierno no sirvió para nada o este gobierno sirvió para todo, remítase simplemente a buscar cuáles son los congresistas, de qué partidos y ahí sabrá quiénes son los responsables de que funcione o no el gobierno. Es así de sencillo. Marlene, la saludamos a esta hora desde Bogotá. Rápidamente, su opinión. Totalmente de acuerdo, estoy totalmente de acuerdo que le bajen esa prima y no solamente a los que están ahorita, o sea, a los que van a ingresar en junio, todos, a los que están ahorita también, y que no vayan a sacar una nueva reforma donde le quitan esa prima, pero ellos inventan algo otra cosa para nuevamente poder obtener más. Entonces, no, de por Dios, es que si ellos creen que un empleado vive con 2 millones de pesos, que es algo irrisorio porque tan pronto subieron el salario, le subieron a todo, porque el transporte subió una cosa horrible, la canasta familiar empezó a subir. Entonces, ¿cómo puede ser que si ellos creen que el pueblo vive con 2 millones, ellos vivan con 52? De por Dios, eso no cabe en la cabeza de nadie. Doña Marlene, muchísimas gracias. Varias preguntas ya para ir redondeando, representante. ¿Cuántos congresistas se ven realmente o se verán realmente afectados por este decreto? Bueno, todos porque el decreto estaba aplicándose a los 186 representantes a la Cámara y a los 102 senadores que hoy tenemos en Colombia. Y fíjense que también viene otra reflexión. Si hay dificultades presupuestales, si esta disminución genera un impacto positivo en el presupuesto, pues también llegó el momento de pensar en que los senadores deberían ser representantes de una región y no como hoy sucede en todo el país. Quizás debamos devolver a los senadores regionales, disminuir el número de congresistas. Es otro debate. Si no tenemos recursos del presupuesto general de la nación, hay que priorizarlo en salud, en educación, en vías, es decir, en atención a la población más vulnerable, a la atención en población con condición de discapacidad. Allí deberíamos, a las personas mayores que están recibiendo un bono de 300.000 pesos y con eso tratan de sobrevivir, pues reduzcamos el número de congresistas. Es otro debate que empieza y que yo voy a dar, y es reducir congresistas y establecer la circunscripción regional para el Senado de la República, porque de verdad creo que el país merece un Congreso eficiente, un Congreso que le cueste menos y un Congreso que esté con vocación de manera legítima para que beneficie a todo el pueblo colombiano. Eso es lo que necesitamos y para eso hay que generar unas reformas. Por tanto, estoy completamente de acuerdo en que le hayan bajado el salario, pero también hago, Johanna, nuevamente el llamado a toda la ciudadanía. Hay una oportunidad el 8 de marzo de elegir bien. Hay una oportunidad de que usted vea qué hizo la persona por la que usted votó, o si usted no votó, pues entonces que es el momento de votar, participe. Muchas personas van y no votan al Senado de la República, no votan al Congreso o votan a la Cámara, que es su región.
y no votan al Senado. No, votemos a la Cámara y votemos al Senado, pero votemos a conciencia, votemos por propuestas, votemos porque ese es nuestro futuro y son los congresistas los que decidimos si una ley pasa o no pasa, si un presupuesto se aprueba o no se aprueba. Así que pongámosle sentido a lo que significa el Congreso de la República para que participemos de manera activa y escojamos bien, elijamos bien. Yo me enorgullezco de haber sido elegida 2 veces la mejor congresista en la Cámara de Representantes, de participar en debates, de sacar adelante una causa invisible y hacerla visible hoy más que nunca como la salud mental. Entonces a mí me parece que es súper importante que todos nos informemos. Si yo voté por alguien, ¿qué hizo esa persona por la que voté? ¿Y qué propone? Si se va a volver a lanzar. ¿Y qué están proponiendo los congresistas? Vamos a saludar rápidamente 2 llamadas que nos quedan. Juan desde Buenaventura, hermoso este lugar que ha pasado situaciones bastante complejas como otras regiones del país. ¿Su opinión? Mi opinión es buena, porque eso uno tiene que trabajar 30 años para ganar ese mínimo, y esos sinvergüenza van a sentarse allá en el Congreso a dormirse, como dice la representante. Entonces estoy de acuerdo con ese bajo y que le bajen el sueldo también, eso es irresponsable. Bueno, Juan, muchísimas gracias. Alcides, saludamos a esta hora desde el Cauca. Cuéntenos su opinión. A ver, señorita, un pequeño comentario. Cuéntenos. Pues ahí lo que se escucha es cierto para los congresistas, es muy cierto pues también que nosotros los pensionados, póngale cuidado lo que voy a decir, nos quitaron las primas de junio, que yo salí en el 2013 y ya no tengo derecho a esa prima de junio. Entonces, ¿qué se podría hacer en ese sentido, señorita? Listo, vamos a comprometernos a hablar un poco de este tema de las primas porque es otro espacio, pero sí es importante su opinión, su pregunta, y me comprometo para que tratemos este tema de cómo es que funciona y cómo es que operará después de la fecha. Pues, representante, yo le agradezco también mucho la claridad, el amor con que nos ha explicado todo este tema también, acompañarnos y haber hecho una parte ahí en su espacio para atendernos. Johanna, siempre dispuesta a hacer pedagogía, a hacer conciencia y sobre todo a que podamos llevar el mensaje de la salud mental a cada rincón del país. Fíjate, Johanna, que hay muchas personas que creen que la salud mental está fuera de ellos. No, la salud mental está en cada uno de nosotros y se ve afectada por la inseguridad, por la movilidad, por la falta de empleo, por las deudas, por muchas situaciones. Todo afecta a nuestra salud mental, por tanto tenemos que cuidarla y protegerla. Y el día que usted considere lo podemos poner para que la ciudadanía también hable, opine frente al acceso y que podamos seguir haciendo conciencia. Viene una nueva pandemia que es los trastornos en la salud mental y tenemos que prepararnos, capacitarnos, alfabetizarnos en emociones, aprender educación socioemocional y sea el paso para que en otro programa hablemos de esa medida, de los tamizajes en las instituciones educativas a profesores, a estudiantes y a personal administrativo y lo que implica tener psicoorientadores y la importancia de detectar a tiempo, porque en salud mental el tiempo perjudica. A veces uno dice, ay, eso el tiempo lo cura. No, en salud mental el tiempo no lo cura, el tiempo lo empeora. Así que dispuesta a que podamos abrir los espacios para conversar con la ciudadanía. Así será, es muy importante el tema y nos comprometemos a hablar de eso cuando usted tenga el tiempo. Nosotros nos vamos.